Hola chicos y chicas, ahora ya sí que empezamos el curso básico de matemáticas. Como os dije en el vídeo introductorio, para aquellos que no lo habéis visto el vídeo, este es el índice o lo que se parece mucho a los bloques temáticos tanto que hay de primaria y secundaria en la legislación. Esto lo he dicho, me da igual que sois la regla de 3, la de memorizar que os conté o lo que queráis, pero intentaros aprenderos un poquito esto. Vamos a verlo despacio, ¿vale? Lo voy a recordar para aquellos que no la habéis visto o para recordarlo, porque es muy importante inicio, ¿vale? Se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de matemáticas, es decir, todo es un proceso. Vosotros estáis acostumbrados a ver una cosita y al siguiente año esa cosa ampliando un poquito más ese concepto o más complicado. Pero al final se trata de un proceso y eso es lo que quiero con estos vídeos, que veáis ese hilo conductor de toda la asignatura y una tiene que ver con la anterior y sobre todo cálculo, ¿vale? Cálculo va a ser la base, son esos números, signos y la relación que hay entre ellos. A ese cálculo, si le añadimos una letra, va a ser álgebra, aparece el nombre de monomio. A las ecuaciones va a haber una igualdad, en un lado, en el primer grado vamos a poner en un lado los monomios y en otro lado los enteros. Segundo grado va a haber una formulita que nos tenemos que aprender. Tercero y cuarto, un método para bajarlo al segundo grado y poder utilizar esa fórmula. Sistemas, ya van a aparecer dos letras y vamos a estudiar tres métodos para poderlo resolver. Funciones es representarlo en las ecuaciones en una gráfica que, como os dije, si habéis jugado en los barcos no vais a tener mucho problema. La gráfica es que es así, donde hay positivos y negativos y pueden ser las líneas que marcan lineales o en parábola. La estadística de probabilidad en el vídeo nos contaba una curiosidad del ensayo y error, ¿vale? Y aquí os pongo ya un poquito lo que sí que vamos a ver, lo que es el concepto de proporcionalidad, es decir, que aumente o no una proporción, una misma cantidad, y va a ser directa o inversamente proporcional. El tanto por ciento tenemos que conocer qué es el tanto por ciento y si a esa cantidad inicial la aumenta o la disminuye, el IVA o el descuento, seguro que os suena. Las escalas, las progresiones, y en muchos ya sitios están dando ya enseguida el capital, tanto simple como compuesto. Estos dos igual a funciones, progresiones y capital, seguro que a muchos nos suena, sobre todo si estáis en primero de la ESO, ¿vale? Pero bueno, estas dos cositas sí. Este esquema va a ser básico. Y ya por último, geometría, que va a ser formas y los cuerpos geométricos. Esto va a ser básico. Os voy a dar lo básico, no aparte de si ves con todo el libro al final de curso, pero para la vida misma, ¿vale? Es lo básico que hay que aprender. Que dices, ¿para qué estudiamos esto si no utilizamos, por ejemplo, las integrales o cosas así? Esto, por favor, sí, ¿vale? Es decir, para todo, para la vida cotidiana, para si estáis estudiando economía, biología, me da igual, física y química, me da igual lo que estáis, esto es lo básico. Y sobre todo, cálculo, que va a ser la base de todo, es el inicio de todo, ¿vale? Ahora, por favor, intentad hacer la regla de 3. Ya hemos hecho el primer paso, que es leerlo despacio. Cálculo, álgebra, ecuaciones, sistemas, funciones, estadística de probabilidad y geometría. Intentad, tapad. Si tenéis que mirar, miráis. Pero venga, va. 1, cálculo. 2, álgebra. 3, ecuaciones. 4, sistemas, funciones, estadística de probabilidad y geometría. ¿Vale? Ahora una tercera para ver si la habéis memorizado. Esa sería la estrategia de 3 que contaba en el vídeo de introducción, ¿vale? Lo veremos más veces seguro. Y bueno, por lo menos que sirva, si no lo habéis memorizado, por lo menos que sirva que van a estar estos apartados, ¿vale? El índice o los primeros días de clase son importantes. Es el primer orden mental que os va a hacer ordenar vuestra cabeza, ¿vale? Y más aquí que encima tiene que ver esto con esto y así. Bueno, no os entretengo más. Empezamos con cálculo, que es la base de todo. Como profesora particular, muchas veces me tengo que adaptar a lo que están viendo justamente en ese momento en el colegio, pero a mí no me gusta nada empezar algo sin que esto de aquí esté muy bien aprendido, que lo dominéis y sepáis de qué estáis hablando. Es todo un trimestre metido en un folio, así que creo que somos capaces de memorizarlo. Por un lado vemos los números que vamos a trabajar, que son estos de aquí, los signos y la relación que hay entre ellos. Como ves, las operaciones con números enteros.
las operaciones con decimales, las operaciones con fracciones, ¿vale? Y esto es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Y lo que, por favor, intentad memorizar que es una cara de un folio, no es más como veis, ¿vale? Está hecho en pequeñito, pero es un folio. A ver, los números, al conjunto de números, es decir, a todos los números les vamos a llamar complejos. A ver, que este esquema lo he hecho yo y seguro que os suena más verlos de esta forma o de esta. Normalmente suelen venir así en circulitos. Vale, y esto lo he puesto para una cosa que luego os voy a explicar. Pero como veis, están los reales y los imaginarios. Los reales son racionales y irracionales. Bueno, esto lo he puesto para que veáis que en los libros no se ve así, pero se ve mejor en mi esquema. A todos los números complejos están los reales e imaginarios, que en los imaginarios he puesto este, porque para mí significa mucho, me gusta mucho la filosofía, me gusta mucho imaginar, y para mí significa, pero ya sabéis que las raíces cuadradas en negativo no existen, ¿vale? De ahí imaginarios. Me gustan los reales, los racionales e irracionales. Los irracionales seguro que os suena la letra E, el número pi. Irracionales de razón están los enteros y yo aquí les he puesto quebrados, que esto es lo que quería explicaros, ¿vale? En muchos libros se llaman quebrados fraccionarios y en algunos libros meten los fracciones o los decimales. Aquí, si veis exacto periódico, os suena de los decimales, y en cambio pone fraccionarios. Y aquí, por ejemplo, pone fraccionarios y no te mete los decimales. Y por eso yo, al final, he creado este, pero que sepáis que al final se llaman enteros y fraccionarios o quebrados, ¿vale? Al final, y yo como lo explico un poco a mis alumnos para que haya un poco una estrategia de aprendizaje, enteros quiere decir, como la palabra dice, está entero, esa unidad está entera. En cambio, quebrado, pues parte, ¿no? Quebrar es partir. Por ejemplo, 2,5, ¿no? Es que no llega a 3, es decir, a la unidad 3, o 2 enteros y un poquito y medio. Entonces, quebrado, ¿vale? Y se puede representar tanto en fracciones como en decimales. En cambio, los enteros son los que van a estar enteros, unidades enteras. Tenemos los enteros positivos o naturales, negativos y el cero. Y los quebrados tenemos las fracciones y las decimales, que los que tienen coma. A ver, que lo estaba tapando todo. Lo que quiero contar con esto es que diferenciéis entre enteros y quebrados, y que quebrados lo llamo yo, ¿vale? Como veis en muchos libros, es que se estaba tapando, ¿eh? Por un lado están las fracciones propias e impropias y ya veis que los decimales exactos, porque el decimal es así fijo, periódico puro, el que se va a repetir es el 25, va a ser 0,25, 25, 25, periódico mixto va a ser el 0, se queda quietecito y que se repite es el 25, es 0,025, 25, 25, ¿vale? Y veis aquí en este esquema que os está metiendo fracciones y en este van a tener más fraccionales, pero lo que está hablando son los decimales. Y lo que sí que he visto en algunos esquemas es que sí que os meten decimales y no fracciones. Entonces, un esquema en el que venga todo junto no he encontrado. Y eso, que no quiero, ¿sabes? Lo mío, como mi objetivo es que vayamos centrando ideas, si no lo pone fracciones, en otro quebrados, en otro, ¿vale? Entonces, yo lo he puesto así para ir centrando ideas, ¿vale? Por un lado, enteros y quebrados. ¿Qué significa quebrar? Romper, ¿vale? No va a llegar a la unidad, pero lo vamos a ver ahora más adelante. Si nos centramos solo en los números que vamos a ver, que son los reales, los enteros y los quebrados, recuerda que esto es como lo llamo yo. Enteros van a ser los negativos, 0 o positivos y naturales. Y los quebrados, los decimales y fracciones, que tanto les hay positivos como negativos. Hay menos 0,25, por ejemplo, más 0,25. Un medio, menos un medio, ¿vale? Les hay tanto positivos como negativos. Esto lo he puesto de aquí. ¿Por qué? Lo primero para contaros que es, para mí, el 1 es por excelencia, y luego si veo todo esto junto, a mí que me gusta la filosofía, si eres informático, este es el código binario de la informática. Pero yo, por ejemplo, en filosofía, para mí esto es la nada, y cuando ya empieza a existir algo, como hemos hecho las matemáticas, es el mundo físico. Entonces, para mí el 1 es el número por excelencia, el que va a marcar la unidad. Podemos 2, 3, 4, se basan, podemos decir 1, 2, pero se basan en la unidad que es 1, ¿vale? Un dedo, 2 dedos, 3, ¿vale? Es decir, partimos siempre de una unidad. Para mí, por eso el 1 es el número por excelencia. Y luego el 0,
También lo he puesto para explicaros una cosita, no sé por qué os da miedo. Tenéis que saber diferenciar el cero de la nada, es decir, de cero patatero, que no hay nada, es decir, no hay nada, de cero de nada, a cero aquí o el cero aquí o cuando operamos con ellos, ¿vale? Es decir, no lo tengáis miedo. El cero, ¿qué significa nada? Es nada, y aquí veis que están en la posición de las decenas. Por lo tanto, tiene una cantidad que es decena. Aquí están las centenas. Hace unidad de centena. 0 centenas, pero hay una posición, ¿vale? Es decir, sabéis diferenciar que esto es la nada y aquí sí que tiene una posición. Los enteros, os he explicado lo del 0 y el 1, pero luego esto lo he puesto porque, por ejemplo, para niños de primaria, primero y segundo y tercero, es que en tercero ya empiezan con las multiplicaciones. Como esto no lo dominen, les va a costar un montón. Es decir, 1 más 9 son 10, 2 más 8 son 10, ¿vale? Y cada uno tiene su forma, esto lo he puesto para que veáis que tampoco, si tenéis una forma u otra diferente, no hay ninguna mala. Yo, por ejemplo, si digo, yo he aprendido que 8 más 2 son 10 o 2 más 8 son 10, entonces me va a quedar, si tengo 8, me va a quedar 2, a ver, por ejemplo, te pongo 8 más 4. Sé que al 8 van 2 y luego otros 2, 12, ¿vale? Cada uno tiene su forma de sumar y de restar igual. 12 menos 4, voy a restar 2 a 10 y 2 a 8, ¿vale? Y esto es una pregunta que he hecho a muchos alumnos, y la mayoría de la gente hace como yo hago, pero cada uno luego tiene sus historias y formas de contar, incluso siguen con los dedos o cosas, ¿vale? Entonces, esto por un lado. Luego otro, la cantidad de 10, que es súper importante, dominarlo. Y luego he puesto medidas. El dedo es una medida, el caramelo una cantidad, salimos a Atapuerca y, como decía, las flores, el cielo, ¿vale? Es ese mundo físico. El centímetro es una unidad, el milímetro es una unidad, ¿vale? Es decir, por eso digo que es súper importante el concepto de unidad. ¿De qué partimos? Partimos de ser un milímetro, partimos de un centímetro, partimos de que estamos hablando de caramelos, ¿vale? Y luego encima a la hora de sumar, restar, multiplicar, este concepto hay que aprenderlo, no es lo mismo multiplicar que sumar. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y luego esto de aquí. Dejaré un vídeo, ¿vale? Multiplicar y dividir por 10, por 100, por 1000, es decir, un número que tenga ceros. Dominarlo, ¿vale? Yo sigo haciendo los arquitos. Hasta que no lo dominéis, no dejéis de hacerlo. Y que en el vídeo de introducción os dije papel en limpio, papel en sucio, practicar, practicar. Yo os dejaré un vídeo porque esto sí que lo tenéis que saber, aparte que nos ahorra muchas cosas. Para poder, cuando estemos dando estadística de probabilidad, para la vida cotidiana, ¿vale? Dominar esto está bien. Y luego los números negativos, una vez que les metemos, por favor, se trata de un número, no una resta. Resta y negativos, como digo mis alumnos, son palabras sinónimas, es decir, algo que te quitan es restar. Pero es que números negativos tampoco lo tienes, entonces son sinónimos, pero a partir de ahora, por favor, meteros cuando veis lo que vosotros imaginéis una resta, por ejemplo, siempre os he enseñado 7 menos 2 es igual a 5, pero es que ahora tenéis un número positivo que es 7, porque ya sabes que el más no hace falta ponerlo, se sobreentiende que es positivo natural de lo que hemos estado viendo desde siempre, los números que hemos estado viendo en primaria hasta ahora, pero una vez cuando aparece este signo también os da miedo, hemos estado tantos años viendo esto que el menos lo olvidáis en todos los lados y trata ya de un número, ¿vale? Es, por ejemplo, 7 menos 2 es 7 positivo, menos 2 un número negativo, ¿vale? Eso que os quede, bueno, ya saldrá, o por lo menos si en mis clases particulares enseguida sale los que habéis entendido esto y los que no. Vale, esto no me quiero entretener, si eso ya os dejaré un vídeo, ¿vale? Simplemente que tenéis que saber muy bien, ahora que estamos hablando de los números, pues que son pares e impares. 2, 4, 6, 8, etcétera, etcétera. 1, 3, 5, 7, 9, etcétera, etcétera, etcétera. Yo con los chavales juego mucho a pares, nones, aragones, chúpate los pies y las narices. Si os interesa saber qué juego es, me lo decís y os lo explico, pero no me quiero entretener. Primos y compuestos, los primos los que se dividen por sí mismos y el 1, por ejemplo el 7 se divide por 7 y por 1. Y el compuesto, por ejemplo, el 8 se divide por 8, por 1, por 4, por 2, ¿vale? Primo, compuesto. Como mismo para dice, compuesto, uno que está compuesto, su divisibilidad está compuesto por varios números.
Los criterios de divisibilidad es una tabla que no nos aprendemos nunca, pero sí inconscientemente la interiorizamos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, un número acaba en par, sabes que se va a poder dividir por cualquier número par y te va a dar una división exacta. Si dividimos un número acaba en 0 o en 5, sabes que se va a dividir entre 5, te va a dar una división exacta. Es decir, y las tablas de multiplicar nos ayudan también para todo esto. Es decir, esto es importante para el hecho de cuando son números exactos redondos y la división va a ser exacta o no. Y con ello también el mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Como estrategia para saber lo que es múltiplo, mínimo, el mínimo de los más grandes en común entre, aquí por ejemplo está el 24 y el 36, el mínimo común entre esos dos. Hay que coger todo, la palabra aquí tendría que yo creo que pondría un todo, para asociar esto con todo, es decir, todo lo que es común y no común y a mayor exponente. Y luego aquí máximo con división, de estos dos números, ¿cuál es el que tienen en común de los dos? Que mayor con el que se va a poder dividir estos dos. Y se coge, aquí es lo contrario, se cogen solo lo que son comunes y a menor exponente. Los quebrados, recordad que esto lo he puesto yo para centrar ideas, están los decimales, los que tienen la comita, y los fraccionarios, los que tienen numerador y denominador. Recordamos que pueden ser positivos y pueden ser negativos. Negativos, ¿vale? Ya conocemos el número negativo, este menos no puede ir separado de ese decimal o de esa fracción, ¿vale? Y el más no hace falta ponerlo si no se juntan dos signos, ¿vale? Porque se sobreentiende que es positivo. Los decimales, parte entera, unidad, decena, centena, millar, recordamos, ¿vale? Parte entera, la que está entera en su totalidad. En cambio, la parte de decimal es ese cachito que añadimos a esa parte entera, ¿vale? Y son décimas, centésimas y millar. A ver, vemos este número para entender y dejar claro lo que es un decimal. Está la parte entera y la parte decimal, ¿vale? ¿Cuántas unidades tenemos? 1586 unidades. Lápices, dedos, centímetros y milímetros, como decíamos antes, o caramelos, ¿vale? Esto es la parte entera. Si lo separamos, tenemos 6 unidades, 8 decenas, 5 centenas y un millar. En cambio, en la parte decimal, 0 décimas, centésimas, milésimas, 0 décimas, 8 centésimas y 9 milésimas. El 0 recordamos que está en una posición, no es un 0 aislado. ¿Cuántas décimas hay? 0. Un error que veo mucho en primaria, que también pasa en secundaria porque lo olvidamos, pero no se dan ejercicios como tal. En primaria sí que se pregunta así, ¿vale? Pero el error se comete en secundaria. Un tipo de ejercicios te dicen 86 unidades y 89 milésimas. O 86 unidades y 189. El de 189, mira, luego aparece lo de los ceros, que pensaba que no lo tenía, sí que lo tenía, luego lo vemos. Bueno, me centro. 189 milésimas, lo ponen fácil, ponen 86 unidades, 189, porque viene marcado el 1, el 8 y el 9. Pero en cambio os dicen 89 milésimas y ponéis 86,089. No, eso está, o sea, 86,89, no, eso está mal, ¿vale? Serían 86, si fuera 86,89 serían 86 unidades y 89 centésimas, no milésimas, ¿vale? Ojo, si te dicen milésimas, tiene que caber ahí el número, entonces os quedaría un hueco, a ese hueco le ponemos un 0, ¿vale? Espero que lo hayáis entendido, porque es un error que pasa, ¿eh? Vamos, espero que os haya quedado claro. Ya que tengo esto aquí atrás, lo vamos a mirar un segundo para haré un vídeo también explicando todo, porque esto sí que os tiene que quedar clarísimo. Que muchas veces os pensáis que lo sabéis y no.
Pero bueno, como estamos dando los decimales, pues me parece interesante. ¿Veis? Aquí que está el número entero, entonces esto es fácil. Si multiplicamos por 10 añadimos un 0, si multiplicamos por 100, 2, y si multiplicamos por 1000, pues 1000, ¿no? O sea, 3 ceros. Y si es dividir al revés, entre 10 la coma iría aquí, entre 100 la coma iría aquí, y entre 1000 iría la coma aquí. ¿Vale? Con la coma partimos de la unidad, de las unidades. Entonces, si es por 100, moveremos la coma 2 veces, si es por 1000, la coma 3 veces, ¿vale? Lo vemos, lo vemos aquí, entre 100, ¿veis? Arquito para acá, 2, tal. Bueno, paráis y lo echáis un ojo, ¿vale? Que no me quiero entretener con esto, sino ya haré otro vídeo con más calma. Y si queréis paráis y probáis a hacer estos ejercicios. A ver, por último, las fracciones, ¿vale? Que habíamos visto los decimales, las fracciones, numerador, denominador. El denominador son las partes en las que se divide la unidad y el numerador las que coges. Lo vemos ahora. Están las propias y las impropias. Igual algunos matemáticos me echan la bronca, pero yo trabajo mucho como estrategias para poder entenderlo, ¿vale? ¿Qué quiere decir propia? Hemos dicho que partimos de la unidad, entonces, veis que aquí está el número pequeño y aquí el número grande. Pues esta es propia. ¿Por qué? Porque la unidad la estamos partiendo en 4 trocitos y cogemos 2. Me da igual, en este caso la unidad es un rectángulo, es todo, la unidad es todo el rectángulo. La unidad es todo el círculo. Imagínate una pizza. La pizza es, la unidad es la pizza. Y la dividimos en 4 porciones. La unidad es la pizza. Si cogemos 2, sería esta fracción. Si la reducimos, veis que al final lo que está escogiendo es media pizza. Justo lo tenía que haber diferenciado, haber puesto dibujado aquí. Bueno, aquí imagínate que la pizza es rectangular. Veis que cojo media pizza. Y también se puede escribir las fracciones se pueden escribir en decimal. En cambio, la impropia, ves que el número es más grande, en verdad, una fracción es una división, ¿vale? Se puede 2 entre 4, si no haces la división te va a salir 2,5, pero para que entendáis un poco como estrategia entre diferenciar la propia o no. La propia es la que va a ser la fracción propia de lo que la definición significa. La definición de fracción significa, es decir, la unidad la dividimos entre esto y lo que cogemos. Unidad y cogemos. En cambio, esto lo veo como una división de toda la vida. 4 entre 2, 2. 4 entre 3, 1,33 periódico, ¿vale? Pero vamos a ver en los dibujos que se ve muy clarito. La unidad son 2, tenemos una unidad, y claro, tenemos que coger 4 trozos. Entonces, ¿cuántas unidades necesitamos para coger 4 trozos? Necesitamos 2 unidades de 2 para coger 4 trozos. Aquí, por ejemplo, unidades está dividida en 3, ves que es la misma cantidad. Esta es la misma tamaño. Y la unidad se divide en 3 y la unidad se divide en 3. Y tenemos que coger 4 trozos. El decimal, 1,33. ¿Vale? Y de momento terminamos así el vídeo. A ver, que al final me he entretenido un poco solo para explicar los números, pero es que tiene que quedar muy claro. Si no me entretengo tanto y ya os dejaré links o lo que sea, pues si os interesa entrar a tal y no os haga tan pesado, pero es que también me interesa mucho, es decir, es una raspada, pero merece la pena. Son muchos años resumidos en poco tiempo, así que merece la pena y aunque yo tampoco sea experta en hacer vídeos y estas cosas, pues bueno, os pido perdón. Resumen de este vídeo, los números solo, en el siguiente va a ser los signos. Números, por favor, estrategia mnemotécnica, despacio, miramos números enteros, quebrados, los enteros positivos o naturales, quedaros con la palabra naturales, cero y negativos, enteros, naturales, cero y negativos, quebrados, fracciones y decimales. Intentamos también ir introduciendo todo lo que hemos visto de teoría, ¿vale? Pero por lo menos ahora intentad cerrar, no miréis y recordad qué 2 tipos de números estamos viendo, que son los reales, enteros, quebrados. Los enteros son positivos o naturales, cero y negativos. Los quebrados, hay 2,
Los de la coma, decimales y los de que tienen numerador y denominador, fracciones. Ahora intenta parar y recordarlo tú solo, ¿vale? Si tienes que mirar cuáles son, lo miras, pero intenta a ver si lo has memorizado o no. Venga, un besazo, que me lío sola hablando.